comunicar también para poder hacer sus reservas. Un poco les cuento, la inscripción que consta del transporte, la comida, refrigerio, cuesta un valor de 10.000 pesos para cada peregrino. Para los que quieran inscribirse, ya saben los lugares donde pueden ir y bueno, yo les dejo mi número, es 3865-573-102. Bueno, ya todos están invitados, es algo muy lindo, bueno, la verdad que la tienen que hacer la experiencia para saber lo que se siente ir a peregrinando a la Virgen de los Yampas. Antes que nada voy a ir leyéndoles las reflexiones que en el día lunes, día que yo Bueno, sí, perdón la interrupción, me habían hablado por teléfono, algo urgente, tenía que atenderlo. Bueno, les paso a leer lo que les vine a compartir. La primera lectura del libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 2 al 5, 24 y 2, 1a, dice, visión del carro. El Señor, que es todopoderoso, muchas veces nos pone en situaciones que parecen desfavorables. No dejemos de echarle otra mirada a tales circunstancias. Él nos iluminará. Eso es algo muy interesante saberlo, porque sabemos que la vida cuenta de momentos difíciles, momentos agradables. Los momentos difíciles son los momentos que nadie quiere vivir. Y tal vez muchos no estamos preparados para poder vivirlo, pero no hay que, aquí la Escritura nos enseña que esos momentos nosotros debemos prestarle mucha atención porque seguramente tienen un mensaje, tienen un propósito de Dios en nuestras vidas. No dejemos de prestarle mucha atención a esos momentos, sobre todo los momentos difíciles. Visión del libro. Él nos va a hablar y nosotros debemos documentar lo que es lo que hago aquí yo en la radio y transmitirlo a los demás. Así nos convertiremos en sus enviados y tendremos discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si nos ocupamos de las cosas de Dios, si sabemos escuchar a Dios,
no tenemos que dejar de aprovechar esa oportunidad y documentarlo. ¿Qué quiere decir? Escribirlo y compartirlo con los demás. De esa forma nos estaremos convirtiendo en sus enviados y Dios nos dará discípulos. Bueno, no es que el propósito nuestro es tener discípulos, sino que eso será algo añadido a nuestra labor. En el Salmo 148, 1, 2 y 11, 14, alabanza universal. Presten atención a esto. Todos los pueblos del mundo son Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de todos los pueblos del mundo. El Señor vendrá a nuestra casa como en Betania y seremos sus amigos. Preparémonos para recibirlo y hacerlo sentir bien, para que siempre vuelva a nuestra casa. Hagamos que nuestra vida sea una alabanza al Señor. Me vuelvo en la lectura de esto. Si recuerdan, el sábado pasado yo le compartí que Jesús sabía visitar la casa de Lázaro y sus dos hermanas en Betania, cerquita de Jerusalén. Entonces él es donde él se sentía bien, donde podía estar en paz ante las situaciones difíciles que le tocaba vivir, contrariedades. Muchos no lo entendían, incluso por lo tanto no lo querían y lo hacían pasar mal momentos. Su parte humana pasaba malos momentos y encontraba él la tranquilidad y la paz que necesitaba en sus momentos de descanso, que eran pocos, y sabía acudir a la casa de esos amigos que los recibían con mucho cariño, le daban lo mejor de ellos y de tal forma que lo hacían sentir tan bien a Jesús en esa casa que él siempre volvía hacia casa. Si nosotros con esa idea podemos nosotros también hacer de nuestra casa un lugar de que Jesús también la visite, como hacía así con esos amigos, con esos hermanos, para que Jesús se sienta bien en nuestra casa, que nuestra casa sea una imagen de cristiandad, para que también Jesús venga, nos visite y siempre vuelva. Que es más, al final de la narración de ese salmo digo, hagamos que nuestra vida sea una alabanza al Señor. ¿Se imaginan eso? Si nuestra vida, todo nuestro ser, si transmite esa alabanza al Señor, qué importante y qué importante para la comunidad significaremos nosotros como hermanos. De esa forma, Jesús siempre va a acudir a nuestra casa, y si Jesús acude a nuestra casa, está acudiendo al barrio y a la comunidad donde nosotros vivimos. Y en el Evangelio de Mateo 17, 22 al 27, habla sobre la muerte y la verdad. Algo que lo vengo desarrollando sábado a sábado, y yo intento entender a la muerte y explicarla para un poco desatar todo ese misterio y todo ese temor que hay hacia la muerte de mí mismo y de todas las personas. Trato de que la palabra muerte y la palabra vida tengan el mismo significado. O sea, esa es la pregunta que yo me hago y tal vez que muchas personas se hacen sobre la muerte. Pero acá hay un punto muy importante que quiero no aclararles, sino compartirles, que es sobre la muerte y la verdad. La muerte y la verdad son dos palabras escandalosas para la gente del mundo, la gente que no busca la verdad, que no trata de entender
no trata de entenderla la muerte, por lo tanto la muerte para ellos es un escándalo y la verdad sobre todo porque no viven en un mundo de verdad. Pero para nosotros, los hijos de la luz, los que acudimos a Jesús, acudimos a buscar de esa verdad y a poder desentrañar todas esas preguntas que nos hacemos sobre el misterio de la muerte, podemos encontrar respuestas y podemos de esa forma encontrar esa paz que nos da esa respuesta, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el representante. El representante es no el representante, sino el referente para poder responder a todas nuestras preguntas. Para los hijos de la luz, la muerte no ejerce ningún poder ya por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Si nosotros podemos llegar a descubrir el poder que tiene esa frase, podremos nosotros estar más cerca de una verdad sobre el misterio, sobre todo de la muerte, y cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña ese camino. Por eso, para nosotros los cristianos, poder hablar de la verdad y de la muerte no tiene que resultar un escándalo, y tenemos que hacernos preguntas y buscar las respuestas. Bueno, ahí nuestro Señor Jesucristo nos la trae, y para el día de hoy el tema que les he elegido para compartir tiene que ver como Jesús, el camino al Padre. Bueno, hasta aquí sería lo que escribí en la reflexión del día lunes del Santísimo, y de lo cual salió este tema, Jesús, camino al Padre. Que no sea un tema elegido al azar, salió de la reflexión del Evangelio y vendría a coronar la lectura y el salmo de ese mismo día, la frase con la que he elegido el tema para el día de hoy. Bueno, les paso a leer. Jesús, el camino al Padre, está en Juan 14, 4, 6. El Señor sigue con su propósito de infundir ánimo en el corazón de sus turbados discípulos ante su inminente partida. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Ahí Jesús le estaba diciendo, aunque muchos de ellos estaban turbados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero Él les volvía a repetir, y muchas veces durante su ministerio les repitió esta frase: sabéis dónde voy y sabéis el camino. El camino es Él. Pero los discípulos no entenderían esto hasta la venida del Espíritu Santo, porque ellos no se olviden que eran hombres del mundo y tenían muchas costumbres que tenían que desarraigar para poder entender lo que Jesús les venía a decir. Los discípulos no debían sentirse frustrados, porque aunque el Señor les había anunciado que iba, sin embargo ellos sabían a dónde iba y el camino que iba a seguir. Y aunque Tomás intervino inmediatamente para decir que realmente no conocían estas cosas, lo cierto es que el Señor les había hablado en muchas ocasiones de su partida para ir con Él al Padre. Y del mismo modo se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. En este camino sería para él de abnegación y sacrificio, conduciéndolo finalmente a la muerte de la cruz. Cuando hablamos de abnegación y sacrificio, estamos hablando de que Jesús se entregaría para nuestra salvación. Es verdad que lo que estaba por venir iba a resultar
en una dura prueba para los discípulos, pero aquí, como en cada experiencia por lo que nosotros como creyentes atravesamos, el Señor ya los había preparado previamente para ellas. No obstante, en esta época de sus vidas, los discípulos se mostraban torpes para entender lo que el Señor les enseñaba. Pero todo cambiaría después del día de Pentecostés, como les dije anteriormente, cuando después de haber visto al Señor morir y resucitar, recibirían al Espíritu Santo que a la luz de estos acontecimientos les enseñaría plenamente las verdades que hasta ese momento no habían logrado entender, pero por ahora eran niños en el modo de pensar. Tomás interviene inmediatamente para expresar cierta queja por lo que el Señor acababa de decir. Por sus intervenciones en otras partes vemos que Tomás era el tipo de persona que demandan pruebas tangibles y que le gusta ver las cosas con mucho realismo, dejando fuera la fe con demasiada frecuencia. Bueno, de eso habemos muchos, de esos Tomás que queremos ver para creer y muchas veces no confiamos en personas que, como le dije anterior, son reales alabanza a nuestro Señor Jesucristo y decimos ir a buscar verdades en otro lado. Es como que equivocamos el camino. Tomás veía un doble problema en las palabras de Jesús. No conocía su punto de destino y por lo tanto tampoco conocía el camino para llegar a él. Evidentemente había un conflicto entre la afirmación que Jesús acababa de hacer y lo que ahora replicó Tomás. ¿Cuál de los dos tenía razón? Por supuesto, el Señor tenía la razón. Como ya hemos mencionado, en muchos de sus discursos, tanto públicos como privados, el Señor les había enseñado sobre el Padre y el camino hacia Él. Todo esto estaba en sus mentes, pero no lo estaban usando adecuadamente. En gran medida su problema no era tanto que no sabían, sino que no querían creer. Recordamos la resistencia que ofrecían cada vez que el Señor les hablaba de la cruz. Ellos solo pensaban en el establecimiento de un reino terrenal. Por lo tanto, toda enseñanza acerca de la cruz o de ir al Padre la arrinconaban en algún lugar remoto de sus mentes. Por lo tanto, la interpretación que hacían de lo que ahora el Señor les decía era similar a la que en otros momentos habían hecho los judíos incrédulos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Tomás es como aquellos que andan buscando sus gafas y no se dan cuenta que las tienen en su cabeza. Buscaba razones lejanas y escondidas cuando en realidad las tenía delante de sus ojos. La verdad que Tomás y muchos de nosotros tenemos ese conflicto en nuestra vida de la razón y la fe. Cuando decidimos ir a buscar en otros lugares, teniendo, como les dije hace rato, personas que son verdaderos testimonios de la fe y verdaderos testimonios de alabanza de nuestro Dios. A ellos son a los que tenemos que acudir para poder responder a nuestras preguntas difíciles muchas veces y difíciles de poder entender nosotros mismos. Bueno, ahí lo tenemos a ellos y podemos acudir con mucha confianza. Nos encontramos aquí con uno de los grandes yo soy, el Evangelio de Juan. Vamos a encontrar aquí que él hace una afirmación que establece una diferencia insalvable con cualquier líder religioso de cualquier época. En un momento vamos a ver que él no solo conocía y mostraba dónde se encontraba el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo, sino que él mismo era todo eso. En primer lugar, un camino nos habla de una conexión entre dos puntos.
En este caso, Cristo se presenta como el puente entre el hombre y Dios. Jesucristo es el camino que conduce al hombre del cielo. No es solamente un guía o maestro que enseña a los hombres el camino de Dios, como tantos profetas vinieron antes que Él, sino que Él mismo es el camino por el que nos podemos acercar a Dios. Otra de las grandes afirmaciones de Cristo: yo soy la puerta, y por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, de tal manera que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero ¿cómo puede ser nuestro camino? Hoy sabemos que por medio de la obra de la salvación que realizó en la cruz, Él nos abrió el camino que conduce nuevamente al árbol de la vida, un camino que había sido cerrado después que Adán y Eva pecaron. Dios había anunciado por medio del profeta Isaías que Dios abriría un camino nuevo para que su pueblo regresara del cautiverio. Este camino fue llamado camino de santidad. Si leemos el capítulo completo, veremos que los redimidos de Jehová volverían cantando a sus moradas en Sión, después de que Dios mismo fuera a rescatarlos de su cautiverio. Dios mismo lo conduciría por un camino en que serían libres de cualquier peligro y llegarían con seguridad a su destino, donde tendrían alegría y gozo perpetuo y huirían la tristeza y el gemido. Además, aquel camino sería conocido como el camino de santidad, lo que implicaba que ningún inmundo pasaría por él. Por supuesto, el primer cumplimiento de esta profecía tuvo lugar con el regreso de Israel de su cautividad en Babilonia. Pero como ocurre con otras muchas profecías, hemos de pensar en otros cumplimientos total y definitivo en el ministerio terrenal de Cristo. En todo caso, lo que seguramente Isaías nunca llegó a imaginar fue que ese camino de santidad del que habló sería Dios mismo, quien se humillaría para hacerse la senda que los hombres habrían de pisar para llegar a Dios, y que ese camino no era otro que el divino siervo de Jehová que sería crucificado. Otra de las cosas que Isaías dijo fue que él anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es interesante detenernos un momento a pensar en esta cuestión. A muchas personas les resulta complicado encontrar el camino correcto, pero también hay bastantes que una vez que lo encuentran tienen una tendencia asombrosa a desviarse por sendas equivocadas, teniendo en cuenta los torpes que somos cuando se trata de las cuestiones espirituales. ¿Será posible que lleguemos finalmente a nuestro destino eterno? Bueno, la palabra de Dios afirma que será así, pero meditemos un poco más en lo que significa que Cristo mismo es el camino. Pensemos, por ejemplo, que nos encontramos en una ciudad desconocida y estamos buscando una dirección concreta. Preguntamos a una persona en la calle que amablemente nos da una serie de indicaciones para llegar al lugar que buscamos, pero son tantas que después de haberlas seguido por un poco de tiempo empezamos a dudar si dijo a la derecha o a la izquierda, si en la glorieta era la primera o la segunda salida de la que debíamos tomar. Fácilmente acabaremos perdidos. Pero imaginemos que aquella persona a la que preguntamos nos dice: mire, ese lugar está un poco lejos de aquí y es difícil llegar hasta allí, así que yo mismo le voy a acompañar hasta su destino. De alguna manera podemos decir que Él es en nuestro camino y que por supuesto llegaremos al lugar buscado. Y esto es lo que Cristo hace con cada uno de sus hijos. No puede ser más claro. No podemos perdernos si seguimos a Jesús. Ahora bien, Jesús es el camino, es un sentido
en un sentido doble. Es el camino del hombre a Dios, pero también es el camino de Dios al hombre. Esto significa que nuestras oraciones llegan a Dios por medio de Cristo y a su vez todas las bendiciones de Dios descienden hasta nosotros por medio de Cristo. Cristo vendría a ser como el conductor, como el hilo conductor. Nos damos cuenta entonces que Jesús no solo es el punto de entrada a la vida, sino también es nuestro camino ahora y en la eternidad. Otro concepto bíblico asociado al camino es el peregrinaje. La Biblia nos dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En ese caso, la idea no es que Enoc fuera un nómada que iba trasladando su campamento de un lugar a otro, sino que él fue un peregrino que caminó con Dios hasta el momento en que se lo llevó con él. Encontramos otro ejemplo en los israelitas que salieron de Egipto, a los que Dios acompañó trazándoles el camino por el que llegarían a tierra prometida. Ellos salieron de Egipto para ser peregrinos que progresaban en su viaje hacia el destino preparado por Dios. Y del mismo modo, nosotros también somos peregrinos que comenzamos nuestro viaje en la cruz, momento en que dejamos el mundo hasta el día en que entremos en nuestro reposo eterno. Pero un camino nos habla también de un estilo de vida. Veamos cómo fue expresado en el Antiguo Testamento. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En una súplica, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En esta segunda frase podremos comprender nuestra vida misma, que si estamos aquí en este momento escuchando o yo hablándoles a ustedes, es porque Jehová ha escuchado nuestra súplica y nos ha guiado hasta este punto. No nos olvidemos, no seamos desagradecidos de lo que ya somos y lo que ya poseemos. Y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como el camino, como ese hilo conductor que nos lleva y nos trae hacia Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto implica que el que sigue el camino de Jesús ha de vivir como Cristo vivió. Es curioso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el cristianismo era conocido como un camino y los cristianos como los de ese camino. Bueno, en este momento le propongo una pequeña pausita para que tomemos un respiro. Le propongo una canción muy linda y bueno, nos encontramos dentro de un ratito. No existe un corazón que ame más
Radio Morenita del Valle en el 104.5 de Tidial. Esto es Cuenta Regresiva. Yo soy Daniel de la Fuente, transmitiendo desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. Bueno, en el día de hoy estamos viendo a Jesús como el camino y la vida. Seguimos con esta lectura de este texto muy interesante que he elegido para el día de hoy. Jesucristo es la verdad en el sentido más absoluto y significan lo que es la palabra absoluto, que no tiene otro valor, es absoluto, es como un sí o un no. Todo aquello que el entendimiento humano anhela saber encuentra su respuesta en Él. Él es creador de todo cuanto existe, por lo tanto conoce perfectamente todas las cosas y entiende su propósito y funcionamiento. Pero no solo eso, Él mismo es Dios y puede revelarnos de una forma completa todo lo que necesitamos saber acerca de su propia naturaleza y planes. Aquí nos están dando una frase clave para que nosotros podamos responder a nuestras preguntas mismas. Dios puede revelarnos de una forma completa todo lo que necesitamos saber acerca de su propia naturaleza y plan. Y cómo nosotros debemos hacer es orar al Señor para que en nombre de nuestro Señor Jesucristo Él nos dé todas las respuestas que nosotros necesitamos sobre las preguntas que nos hacemos. Cristo es la verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana. Como diría Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre, porque es su plena revelación. Como un poco más adelante va a decir, si me conocéis, también conocéis a mi Padre conoceréis. En nuestra búsqueda de Dios nunca pasaremos más allá de Cristo, ni tampoco aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar. Sin Cristo aún los hombres más sabios de este mundo andan a tientas en medio de las tinieblas, especialmente en todo lo relacionado con el conocimiento de Dios. Es la revelación de Cristo lo que hace sabio al hombre más sencillo, muy por encima de aquellos que tienen la reputación de una gran erudición. No hay que dejarse engañar por las apariencias, quiere decir. Cuán necesitados estamos de la verdad en un mundo en el que abunda la mentira y han desaparecido los valores absolutos. Para el hombre, un valor absoluto, por ejemplo, sería la verdad, decir siempre la verdad. Para el hombre de nuestros días la verdad es relativa, es decir, lo que él considera la verdad, eso es la verdad. Y claro está, lo que es la verdad para una persona no lo es para la otra. Desde ese punto de vista, cualquier cosa puede ser verdad si alguien la cree, pero esto resulta completamente absurdo. Dentro de cada uno de nosotros anhelamos verdades absolutas y valores permanentes. Como vemos, estos no se pueden encontrar en el hombre sino en Cristo. Por otro lado, Cristo es la verdad, en la que encuentran cumplimiento y sentido todas las formas de revelaciones parciales de la antigüedad. Por ejemplo, todos los símbolos y ceremonias de la ley de Moisés se comprenden y cobran valor en Cristo. Como dice el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Cristo encontramos la llave para entender plenamente toda la revelación bíblica. Necesitamos conocer más y más a Cristo, porque la verdad que está en Él
nos liberará de nuestros pecados y nos santificará cada día más. No nos olvidemos de esta frase espectacular, diría mi viejo. Necesitamos conocer más y más a Cristo, porque la verdad que está en Él nos liberará de nuestros pecados y nos santificará cada día más. Más adelante veremos que Cristo nos ha dado el Espíritu Santo, que es descrito como el Espíritu de la verdad, quien completa la obra de Cristo enseñándonos todas las cosas. Esto garantiza finalmente un conocimiento adecuado y completo de Cristo. Yo soy la vida, pero no basta con saber, también necesitamos vida. Qué bárbaro esta frase. Pero no basta con saber, también necesitamos vida. ¿A qué se refiere esto? Una vez más, esa vida se encuentra en Cristo. Finalmente disfrutamos de esa vida abundante y eterna cuando conocemos de una forma personal e íntima a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ya saben el camino. Cristo es la fuente de toda vida, ya sea física o espiritual. Para el hombre la vida es un auténtico misterio. Imaginemos a un cirujano al que se le muere un paciente por una complicación en una operación. Después de esto, él podría curar aquellas lesiones que han producido el fallecimiento, pero aunque aquel cuerpo encima de la mesa de operaciones estuviera ya completo y arreglado, el doctor no tiene la capacidad de darle vida. Esto es algo que solo Dios puede hacer, nadie más lo ha hecho nunca. Pero cuando pensamos en la vida eterna, la cuestión es más compleja, porque por causa de nuestros pecados estamos muertos, es decir, hemos sido separados de Dios, que es la fuente de vida. ¿Cómo podría Dios resolver este inmenso problema para que los hombres pecadores pudieran disfrutar de la vida eterna? La respuesta la encontramos en los próximos capítulos, como Cristo se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado. Es por medio de la fe en Él que nuestros pecados son borrados y después por medio de su resurrección nos comunica nueva vida. Notemos cómo lo explica el Señor a continuación. Esto está en Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vuelvo a leer la frase. Todavía un poco y el mundo, se refiere que es un poquito más, y el mundo ya no lo verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es otra de las afirmaciones que hace Jesús sobre sí mismo. Estas afirmaciones de Jesús expresan en términos enfáticos que su obra a favor de los hombres es absolutamente suficiente y única. No hay otra persona que no sea Jesús que obre a nuestro favor, que no sea Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Para aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para los que están en el error, Cristo es la verdad. Para los que están muertos en delitos y pecados, Cristo es la vida. Sin Cristo no hay camino ni viaje. Sin Cristo no hay conocimiento fiable de cómo es Dios. Sin Cristo no hay vida, sino solo una existencia miserable. Cristo es el camino que debemos seguir, la verdad que debemos creer, la vida sin fin que debemos anhelar. Cristo es el mediador que nos lleva al Padre.
al revelador que nos enseña la verdad y el Salvador que nos trae la vida. Todos, y creo que absolutamente todos, amamos la vida. Y aquí estas escrituras nos están enseñando que para que tengamos una vida eterna y sin fin, Cristo es el camino. Nadie más puede hacer, esa es una apuesta a los que todos deberíamos hacer para poder llegar a lo que queremos, que es lo que más amamos, que es la vida. Pero si amamos la vida más que a Dios, no nos olvidemos que nada es más grande que el amor de Dios. Nadie más puede hacer este tipo de afirmaciones y respaldarlas por medio de una vida completamente santa como la de Cristo, quien pagó por nuestros pecados y que finalmente resucitó triunfante de los muertos. Es el camino a nosotros seguir para poder morir por los demás y poder resucitar el día después triunfantes nosotros también. La Biblia nos ofrece esperanza, aunque para quien se niega a creer en Cristo, pero claro está, esto disgusta mucho a la mentalidad moderna, que como antes hemos señalado, entiende que no hay verdades absolutas, que solo es relativo. Y ahí donde empieza a confundirse la gente, donde empieza a relativizar esa verdad. Esta manera de pensar también se ha introducido en el ámbito religioso. Muchos piensan que no importa lo que el hombre crea, porque si lo hace con sinceridad, finalmente gozará de la salvación, o de aquello en lo que crea. Para este tipo de personas la doctrina carece de importancia y no existe una verdad absoluta, sino que todo radica en la sinceridad con que la persona actúa de acuerdo a sus creencias. Pero la sinceridad no puede limpiar nuestros pecados ni reconciliarnos con Dios. Jesucristo incluye cualquier otro medio de salvación. Acabamos de decir que la sinceridad no sirve, pero tampoco la inteligencia. Lo celoso que una persona sea de su religión, el ser caritativo con los necesitados. Nadie puede ir al Padre por sus propios méritos, sino por los de Cristo. Solo Él puede ser nuestro mediador. Devuelvo a leer esta frase para que quede bien clarito. Jesucristo excluye cualquier otro medio de salvación. Aquí está para los que tienen ciertos pensamientos que ganar el cielo basta con ser buenitos. Acabamos de decir que la sinceridad no sirve, pero tampoco sirve la inteligencia, lo celoso que una persona sea de su religión, el ser caritativo con los necesitados. Nadie puede ir al Padre por sus propios méritos, haciendo su propio jueguito, sino por los de Cristo, haciendo, como para así decirlo, los jueguitos que Cristo nos propone. Solo Él puede ser nuestro mediador. Es seguro que muchas personas estas declaraciones les parecen ofensivas, pero se ha de tener en cuenta que quien las dijo no fue otro que el mismo Hijo de Dios, quien para salvar a los pecadores se entregó por ellos a la muerte de una cruz. Por último, notemos un pequeño matiz que se aprecia contrastando lo que ahora está diciendo. Nadie viene al Padre, con lo que dijo en el versículo 2, voy a la casa de mi Padre. La primera vista podría parecer lo mismo, pero hay una diferencia interesante entre ir a la casa del Padre y venir al Padre. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un viaje a una ciudad donde vive un amigo e ir a visitarle en su casa, pero como no le hemos avisado con antelación, encontramos que él no está.
Podría ocurrir lo mismo nosotros cuando llegamos al cielo, a la casa del Padre, que nos la encontremos vacía. Por supuesto que no. Por eso el Señor declara ahora que ir a la casa del Padre equivale a ir al Padre. Y esto es importante porque por muy maravilloso que el cielo pueda ser, carece de valor si no está el Padre. Y por otro lado, hay personas que anhelan ir al cielo, quizás porque la alternativa de ir al infierno les horroriza, pero en realidad no tienen ningún interés de estar con el Padre. Esto no puede ser. De alguna manera es lo que ocurre ahora en este mundo. Las personas quieren disfrutar de todas las maravillas que Dios ha creado, pero no lo quieren a Él. En el cielo tal cosa no va a ocurrir porque supondría perpetuar por toda la eternidad lo que ahora padecemos aquí. Quienes no quieran estar con el Padre estarán en otra parte, pero no en su casa. Con esta frase y última terminamos con la lectura que les vine a compartir hoy día, que es muy linda y es aclaradora sobre muchos conceptos que tal vez no sabemos cómo encontrarlos. Bueno, aquí nos están proponiendo a Cristo. Si nosotros buscamos a Cristo de cualquier forma, nuestro Padre nos va a enseñar ese camino que es Cristo. Hay una forma de hacerlo y es la oración, la meditación y la reflexión. Dios nos va a hablar, como les dije al comienzo de este encuentro. Si nosotros lo buscamos, Él nos encontrará. Bueno, con esta última frase yo me despido. Como les dije al comienzo, se viene la peregrinación a los Yampas. Están todos invitados. El día 6, 7 y 8 es la peregrinación a la Virgen de los Yampas. Y bueno, ya saben los lugares donde se pueden inscribir. Es en Aguilares, en Iglesia Virgen del Carmen, frente a la plaza principal. En Concepción pueden hacerlo en Parroquia Fátima, frente a la Plaza San Martín. Y aquí en Alvear pueden venir a mi casa. Yo soy Daniel de la Fuente y ahí les dejé mi número de teléfono, que es 3865-573-102. Pueden hacer la consulta. Bueno, se les explicará para quienes no fueron o quienes van por primera vez, y los que ya saben cómo es, solamente tienen que venir a buscarme y decirme que quieren inscribirse. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo los saludo en Cristo y María Santísimo. Espero no haberlos aburrido, sino todo lo contrario con la lectura de este encuentro. Y bueno, los veré el próximo sábado, Dios mediante. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste,
mucho más.